Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Rey amado. Gracias, Rey eterno, que una vez más nos permites reunirnos, Señor, en esta noche, aquí en tu presencia, Dios de los cielos, Señor, para seguir escudriñando tu palabra, Rey de la gloria, seguir entendiendo, Señor, un poco más acerca de el plan que tú tienes, Rey de la gloria, Señor, para el mundo, para tu iglesia, Dios de los cielos, en estos tiempos. Levantamos nuestra voz, Señor, por la vida de Hernando, Dios de los cielos, Señor. Pedimos Amén. que extiendas tu mano sanadora, Señor. Queremos, Señor, que por el poder de tu palabra, Señor, tú actúas, Señor, por ese coágulo que subió al cerebro, Rey de la Gloria, Sí, Señor, Señor. se deshaga completamente, Señor, y que Amén. venga una sanidad y restauración completa también, Dios del cielo, sobre su vida, Padre eterno, Señor. Lo cubrimos con nuestra oración, Señor, en esta hora, creyendo que en el poder del acuerdo, Señor, tenemos respuestas para tu Hijo, Dios de los cielos. Te damos gracias en el nombre de Jesús y oramos también por la amiga de Osi que nos mencionaba ahorita, Señor. Tú eres el Dios también hacedor de milagros, Señor, aun cuando todo parece imposible, Rey de la Gloria. Hoy oramos, Señor, para que revierta, Señor, en la vida de ella, Señor, también todo diagnóstico, Señor, eh, que ha quedado en su vida, que le ha afectado su vida, que como dice Osi, que está como un vegetal, Señor. No sabemos, Señor, si tu voluntad sea llevarla a tu presencia o sanarla acá, Señor, pero sea cual sea la situación, creemos, Rey de la Gloria, que tu misericordia, Señor, se extiende sobre ella, Padre eterno. Te damos gracias, la bendecimos, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, Luz Ángela, buena noche. Damos la bienvenida también. Gracias, buenas noches para Hola, todos. Angelita. Y vamos a ir entonces a nuestro tema. Vamos a ir a nuestro tema hoy. Digamos que novedades, como decimos en el frente, novedades en el frente profético, pues aparte de que hay acuerdo, que hay paz, que no sé qué, y hoy otra vez que había entonces desacuerdos, porque que Irán no acepta que Israel ataque al Líbano, al sur del Líbano, porque entonces ellos rompen los acuerdos de paz con Estados Unidos, pero pues Israel también dice que ellos están en su derecho, desde luego, a defenderse de los ataques de Hezbollah, que mandan desde el sur del Líbano, pues a Israel, ¿no? Entonces, y desde luego tiene razón, tiene todo su derecho a defenderse, pero eso genera, la verdad, una confusión, un conflicto bien complicado, pues por lo menos en ese tema geopolítico, en todo ese Medio Oriente, porque pues si ellos se defienden de Hezbollah, entonces los de Yemen dicen que siguen atacando, y Irán dice que no hay acuerdo y que van a atacar entonces también a Israel, y así sucesivamente, otras naciones igual, ¿no? Entonces, complicado el tema. Tal vez lo único que podríamos anotar en todo esto es que el gran perdedor realmente en esta guerra es Estados Unidos, indudablemente. Estados Unidos realmente haberse metido con este tema de Irán, eso es como una papa caliente para ellos. Y digo que es el gran perdedor no tanto por los sucesos, porque definitivamente es que no pudieron, ¿sí? Sacar del camino a Irán como hubieran querido, sino es el gran perdedor porque él se metió en una guerra y pues la palabra de Dios nos deja ver que Irán todavía tiene mucho protagonismo por lo menos en lo profético, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros a la luz de la palabra. Entonces, todavía va a haber otra intervención de Irán, va a haber más guerra con Irán. Irán tiene que ser parte de la coalición de la guerra de Gog y Magog también.
Irán va a tener un momento catastrófico de guerra también, pero también va a ser restaurado al final. Entonces, todo eso nos deja ver que Estados Unidos evidentemente no podía, digamos, doblegar a Irán en este tiempo y no lo va a poder doblegar porque si lo doblegara, pues sacaría del camino toda esa alianza que hay con Turquía, con Siria, con Rusia, bueno, con todos estos países, con los del norte de África, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez, todos esos que hacen parte de esa alianza de naciones para el último tiempo. Entonces, pues a todas luces, Estados Unidos es el gran perdedor y no importa cuántos intentos hagan, cuánto poder militar tenga, no puede, definitivamente no pueden y ya quedó demostrado que no pudieron, ¿no? Y no solo eso, sino que también a medida que pasan los días se complica más el panorama, ¿no? Para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lo que está buscando son acuerdos en lo posible que puedan hacer y retirarse un tanto de allá y son como, digo, son como paños de agua tibia, la verdad. Porque es que en medio de todo eso, pues está Israel. Israel sí es un serio problema para cualquiera, para cualquier nación es un serio problema porque finalmente la voluntad de Dios se va a cumplir, lo que dice la palabra, y Israel tendrá que quedar solo en, al final del tiempo y ya prácticamente pues se puede decir que está quedando solo, ¿no? Ahora, hay países que siguen como con alianza y siguen bendiciendo a Israel. Bueno, ahora estamos dentro de ese paquete de países nuevamente, ¿no? Gracias a la elección Sí, de la señor. estrella, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de dejar solo a Israel, realmente son las naciones que de alguna manera tienen el poder económico, militar para apoyar a Israel. Y obviamente pues ahí no estamos nosotros, ni ahí está un Salvador, ni está una Argentina, ni ninguna de estas naciones, nosotros, ¿no? Pues ahí las naciones son o eran europeas o Estados Unidos o Canadá, eran esas naciones, ¿no? Pero se están retirando y Estados Unidos pues desde luego es la que realmente la que soporta militarmente hoy en día a Israel. Y pues ya se está como cansando, ¿no? Ya se está cansando y detrás de eso está la mano de Dios, ¿no? Porque finalmente la palabra de Dios tiene que cumplirse, Israel tiene que quedar solo en cuanto a ese apoyo que le podían dar o que le pueden dar hasta ahora para que pues Dios pueda intervenir de acuerdo a todo lo que hemos visto a lo largo también del libro de Apocalipsis, ¿no? Es la única manera que ese camino realmente se está abriendo, ¿no? Y se está abriendo muy rápido, ¿no? Muy rápido. Hay otro tema que obviamente pues no he entrado a tocar eso, pues lo tocaremos más, tal vez más adelantico, y es el tema ahora de los ovnis y los alienígenas y todo esto, que no es otra cosa que un engaño del enemigo para una preparación mental, ¿no? Para el mundo, para cuando llegue el momento del arrebatamiento y entonces puedan tener una razón que no es fácilmente, que no pueden explicar de por qué desapareció tanta gente. Pero más allá de eso, hay algo interesante ahorita y es que hay una película que no sé si ya la estrenaron acá o no, pues una película que se llama Revelación de Steven Spielberg. Y tengo entendido que el contenido tiene mucho que ver con el asunto de los extraterrestres y todo eso, pero lo interesante es que yo leí un artículo, no he visto la película ni nada, ni he profundizado, la verdad, todavía en el tema, pero sí leí un artículo eh, no cristiano, ¿sí? De algo interesante donde decían que esa película iba a poner a muchos cristianos, ¿sí? Digamos, al cristianismo en general, no cristianos como conocemos nosotros, sino católicos, ortodoxos, cristianos evangélicos, ¿sí? Que los iba a poner a dudar de la fe, de la veracidad de las escrituras. Entonces debe ser un contenido
la película demasiado, yo diría que ya de tener un contenido de engaño del enemigo tan fuerte y la están creo que estrenando en estos días, no sé, para que en los artículos diga que puede llegar a poner en duda la fe, ¿no? Las escrituras de los cristianos. Bueno, uno entiende que hay mucho cristiano nominal y fácilmente pueden ser engañados. Pero el cristiano bíblico nacido de nuevo, y digo bíblico, o sea, que está parado sobre la palabra de Dios, pues obviamente no será engañado, ¿no? Serán los únicos que no serán engañados. Amén. Ok, entonces ese es el adelanto y después hablaremos un poco más de ese tema, pero vamos a seguir con nuestro tema de Apocalipsis. Vamos avanzando y ya vamos acercándonos al final, ¿no? Al final del comienzo, digo yo, de todo el tema escatológico. Amén. Bienvenida Carolina también en esta noche. Dios te bendiga. Y me recuerdan, por favor, no sé por qué a mí siempre Gracias. pasa, hasta dónde fue que llegamos en nuestro tema, digamos, el versículo Quedamos en el 2, pastor. 22:2. 22:2. Yo ya iba, es que para el 6, vea, pues, 22:2. O sea que vamos para el versículo 3, ¿no? Sí, señor. Vamos para el versículo 3. Ok, entonces voy a repartir algunas citas. Olga, si me ayudas con el versículo 3 de Apocalipsis 20, 22. de Apocalipsis 22, el versículo Sí, 3, señor. ¿no? Alguien que me ayude con la lectura, de Génesis 3 del 14 al 24. Génesis 3 del 14 al 24. Sí, aquí mi esposita me va a ayudar. Génesis 3, Génesis 3 del 14 al 14 al 24. Ah, espera, porque estás buscando las gafas de ella. O alguien que me... Las tengo creo que en el bolso. Pero me da pena contigo. Tú estás grabando ahí, ¿no? Sí. ¿Quién toma Génesis 3 14 al 24? Mientras ella las encuentra. Génesis 3 14 al 24. Yo lo tomo si quieres. Bueno, ok. Ahorita entonces repartimos otras citas. A mí me parecía que esto ya lo habíamos leído, el versículo 3. ¿Sí? Pues yo lo tengo marcado aquí. Ay, ¿Cómo? perdóname. Perdóname, quedamos fue en el 8. Ah, Aquí yo la tengo. yo sí dije. Sí, sí, pastor, qué pena. Quedamos fue en el 8, fue que no borré el 2 y ya miro aquí y está el 8 marcado. Entonces borramos esta repartición. O sea que vamos O a sea, esperar, vamos a o esperar al sea, versículo 8, ¿sí? sí, señor. Ok, entonces, por favor, me ayudas con el versículo 8 y Sí, mi señor. cosita, ¿sí? Y yo te ayudo. ¿Me ayudas con Apocalipsis 1? ¿Yo? Sí, Apocalipsis 1 19 al 20. Apocalipsis 1 19 al 20. Y después, Olga, sigues con el versículo 9. Versículo 9, ¿no? Ahí en YouTube está el tráiler de la película. ¿Cómo? En YouTube está el tráiler de la película de Steven Spielberg. El día de la revelación. Ajá. Ah, sí, se llama El Día de la Revelación, Sí, la, señor. El día de la revelación de Steven Spielberg. la película, ¿no? Entonces, no sé cómo será el contenido, pero bueno, no es la primera película obviamente, de extraterrestres y todo eso, pero debe ser un Exactamente. contenido muy sutil para, Ujú, para que digan eso, ¿no? claro, como todo lo que él hace. Sí. Entonces me dices que ya habíamos, sí, ya habíamos leído acá esto. Sí, ya Entonces habíamos vamos con leído el versículo 8. 8. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ujú, ok. Entonces, aquí, cuando empieza a decir, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, fíjense que ya está
llegando al final de toda esta revelación que el Señor le ha dado, ¿no? Y él se pone como testigo nuevamente, ¿no? Él se pone como testigo diciendo, yo soy el que yo, o sea, el mismo que al comienzo capítulo 1 estaba yo en Patmos, todo eso, ¿sí? Cuando recibió toda esa revelación, pero dice, yo soy el que oyó y vio estas cosas, como diciendo atender, aquí se cierra todo el paquete de la revelación de todo lo que ha de suceder al final del tiempo, ¿no? Y dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Aquí hay algo muy, muy particular, ¿no? Eh, lo primero es que vemos que hay dos canales de revelación profética. Y uno es que oyó y el otro es que vio. Algunas cosas él las escuchó, desde luego las escribió, y otras las vio y también las escribió, ¿no? Entonces, esto nos llama también al presente cuando nosotros nos acercamos, así como él recibe a través de su visión espiritual y sus oídos espirituales la revelación profética, ¿no? Nosotros también debemos cuidar de cómo escuchamos y cómo vemos hoy, ¿sí? Cómo estamos viendo hoy eh, la revelación profética, ¿no? Cómo la estamos entendiendo hoy. Por eso no se trata simplemente de hacer un estudio teológico, sino siempre en oración. Hay algunos temas, por eso que yo he pasado, no he profundizado tanto, porque hay unas cosas que todavía no, la verdad no las tengo muy, muy claras, ¿no? Por mencionar algo, ¿no? Eh, el tema de los 10 reyes, sí, las 10 naciones del último tiempo que corresponden a los 10 dedos, ¿no? Entonces, he escuchado enseñanzas de otros escatólogos, entonces unos dicen que son 5 eh, del Medio Oriente y 5 europeas, otros hablan y dicen que todas son europeas, otros dicen que son 10 naciones que tienen influencia de poder mundial al final de los tiempos, otros dicen que son 10 naciones donde están incluidas parte del norte, como decir Rusia, Turquía, otra serie de naciones, ¿no? Dicen que entrará la China también ahí, porque hace referencia a los reyes del Oriente y, bueno, Corea o todos esos orientales. Y pues la verdad yo sigo orando, orando porque todos digamos que tienen argumentos o tienen propuestas escriturales que son válidas, ¿no? Son válidas en en cuanto al tema de los 10 reyes, ¿no? Como la escritura no lo dice explícitamente, pues toca seguir orando, toca seguir estudiando y toca también seguir observando como nos enseñó el Señor a mirar, ¿no? Cómo se van dando las cosas en el mundo para saber si el Señor da un entendimiento más claro acerca de cuáles serían esas 10 naciones a medida que se acerque el regreso del Señor. Ese tema, otro tema es que si el anticristo va a ser musulmán, que si va a ser judío, que si es un judío que sale de Europa. Bueno, hay mil cosas, ¿no? Eh, Muchos temas ahí todavía para discutir. Obviamente, a mí la verdad no es que me interese mucho la identidad del anticristo, porque muchos andan persiguiendo eso, ¿no? Tal vez a lo más sería poder discernir exactamente de dónde sale. Por ejemplo, la palabra dice, habla del asirio, ¿no? Pero hay un problema, y es que los judíos no aceptarían un Mesías que no fuera judío. Entonces, hablar del asirio como el anticristo, eso crea también un problema, ¿no? Mm, Otros dicen que el anticristo dice, por ejemplo, que no hará caso del amor de las mujeres. Entonces dicen que tiene que ser gay, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser gay. Puede ser que no hará el caso de la mujer, del amor de las mujeres, es decir, no hará caso
de las palabras dulces. Saben que cuando una persona ocupa posiciones de poder, normalmente alrededor llegan como avispas muchas mujeres, ¿no? Entonces seguramente el anticristo puede ser una persona que por muy bonito que le hablan y todo eso, no le va a interesar nada lo que digan. Otros enseñan, por ejemplo, que tal vez el punto que para mí podría ser más válido es que cuando dice el amor de las mujeres, que no hará caso de amor de las mujeres, pero en el texto hebreo no está hablando que ese amor está dirigido hacia él, sino habla del amor de las mujeres, de lo que las mujeres aman, ¿sí? Y está hablando de como de una idolatría de lo que las mujeres aman alrededor de ellas, ¿no? Entonces, hay muchos asuntos también que se mueven en el corazón de la mujer que aman como el dinero, la fama, la posición, las joyas, el poder, la influencia, eh, pero el anticristo seguramente pues no se va a dejar seducir de lo que aman las mujeres. Eso es una referencia, por ejemplo, a lo que le pasó, entre otras, a Salomón, ¿no? Salomón terminó amando lo que amaban todas las esposas que tomó. ¿Y qué amaban las esposas? Amaban los ídolos de sus naciones, de otras naciones, y él terminó fue amando los ídolos de otras naciones que eran lo que amaban esas mujeres. Entonces, si vemos, hay muchas posiciones, hay muchas cosas que toca seguir profundizando, estudiando y no apresurarnos a decir es esto, es lo otro. Todo esto lo menciono ¿para qué? Porque este pasaje crea un tanto, es un poco confuso, ¿no? Leer cuando dice ahí en el versículo 8 dice que oyó y vio y lo que decía la importancia que nosotros tengamos visión espiritual y oído espiritual para discernir. Y enseguida entonces dice que después que hube oído y visto, ya, vuelve y lo reafirmo, lo que sigue es sorprendente porque dice, me postré ¿para qué? Para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Esto nos pone a pensar mucho. ¿Por qué? Mm, varias preguntas nos podemos hacer porque uno dice, bueno, no estamos hablando de un bebé espiritual, no estamos hablando de alguien que no conociera en su plenitud al Señor. No estamos hablando de alguien que sea un idólatra, ¿sí? Que sea una persona que se deje deslumbrar por un ángel sencillamente, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, casi que yendo a la conclusión de manera muy inmediata, ¿no? Cuando dice que Juan se postró a adorar, tal vez a estas alturas es muy posible, es muy probable, ¿sí? Eh, que él pensara, ¿sí? Que estaba adorando a Cristo mismo. Es posible que este ángel tuviera un esplendor tan extraordinario que de tanta revelación y tanto que él estaba oyendo y escuchando, él creyera en algún momento que estaba adorando a Cristo. Pero realmente, en lo personal, yo no creo que hubiera una intención de idolatría en el corazón de Juan, para nada, en lo absoluto. Eh, pero pudiera estar cayendo como en, no una distorsión ni en un engaño, sino más bien como deslumbrado por todo lo que a estas alturas está viendo. Y es que si uno se pone en las sandalias, en los zapatos de Juan desde Apocalipsis 1 hasta el final, tanta revelación, tanta gloria, tanta cosa que está viendo, ¿sí? A lo último, este ángel y seguramente algo muy esplendoroso, podría pensar que se trata del Señor Jesucristo. Pero entrar digamos, a declarar que Juan estaba cayendo en idolatría, pues no sería como un juicio muy apresurado. No sé si me hago a entender. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, María Cris. Mm, no sé si me hago entender lo que pudiera estar sucediendo ¿en qué? En el corazón de Juan, ¿no? Puede ser algo si lo traemos a nuestro presente,
Por ejemplo, la escritura dice que respeto al que respeto, honra al que honra, ¿no? Entonces, si uno honra a una autoridad, da la honra debida a la posición que ostenta una persona, sea en lo espiritual o lo secular. eh, si uno se encuentra con el presidente, ahora con Abelardo, uno no le va a decir, hola Abelardito, ¿cómo estás? ¿Sí? Uno lo va a saludar, señor presidente, porque tiene una dignidad, tiene una honra, ¿sí? Es una autoridad establecida por Dios, ¿no? Lo mismo sucede en lo espiritual, ¿sí? El reconocer una posición apostólica, profética, pastoral, evangelística, lo que sea, o un diácono, lo que sea, una posición que Dios le haya dado en el ministerio a una persona, no necesariamente significa que haya idolatría por esa persona. La idolatría es cuando empezamos a darle un lugar a esa persona que realmente solo le corresponde al Señor Jesucristo. Pero tener un respeto, tener una honra en ese sentido, no significa idolatría. Obviamente la línea siempre es un tanto delgada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el corazón. Pero sería como lo que más podríamos aproximarnos para tratar de entender lo que le estaba sucediendo a Juan en este momento que se postra delante del ángel para adorarlo, ¿no? Pero enseguida el ángel obviamente le hace la corrección, ¿no? Entonces, Olga, si me ayudas con el versículo 9, el Sí, versículo señor. 9, ahí. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Entonces, fíjate, inmediatamente él lo corrige, pero fíjese que es Ujú, una corrección, no le está diciendo, oiga, no sea idólatra, ¿sí? Usted está ujú, pecando. No, fíjese que no es una corrección como un llamado de atención severo, ni mucho menos, sino le dice, mira, no lo hagas, sencillamente, ¿sí? ¿Por ujú, qué? Y más bien le deja ver, yo soy consiervo tuyo. O tuyo. sea, por Ujú, mucha esplendor que tuviera el ángel, por muy maravillado que ujú, estuviera con la pues presencia de ahí, este ángel, el ángel se pone a la misma altura en ese de Juan. sentido de Juan. Yo Ujú, soy un consiervo tuyo, soy un consiervo tuyo. Soy consiervo tuyo, soy de tus hermanos los profetas. O sea, soy como tú, soy como todos los profetas también y de los que guardan las palabras de este libro, o sea, de cada uno de nosotros, de todos los creyentes que guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, y se pone al mismo nivel de todo hijo de Dios, ¿no? No está diciendo no soy más ni soy menos, simplemente soy un consiervo. Él tiene una tarea allá en lo celestial, nosotros tenemos una tarea aquí en el mundo terrenal. Entonces, eso nos deja ver que no es una corrección como pilas, usted está en pecado, ¿sí? Sino más bien que en algún momento Juan no tuvo todo el discernimiento, toda la claridad. Y por eso hacía toda esta explicación del oír, del ver, del tener discernimiento, de esas cosas que todavía no entendemos. Recordemos que la escritura dice que en parte conocemos, en parte profetizamos, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, tiene toda la revelación de la escritura, ni alguien porque sea profeta se la sabe todas, ni porque sea apóstol se la sabe todas, o pastor, o evangelista, o así sea un excelente maestro, no tiene tampoco todo el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Siempre he creído, esto sí desde hace años atrás, que realmente toda la revelación, el conocimiento de parte de Dios, Él la reparte en toda su iglesia. La reparte absolutamente en toda su iglesia. Nadie puede decir que es poseedor de la revelación y de todo el conocimiento acerca de los asuntos de Dios, sino que Dios
le place repartir en todo el cuerpo de Cristo toda su revelación, toda su enseñanza, todo eso. Y por eso, eso nos lleva a que dependemos para estar aprendiendo siempre los unos de los otros. Siempre estamos aprendiendo de uno, de otro, de otro. Y desde luego entonces eso nos llama a que a siempre ser enseñables, ¿no? Nadie se las sabe todas, sino que al contrario, yo diría que sabemos poco frente a todo lo que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros. Amén. Entonces, ahora, termina diciéndole allí de una manera muy enfática, ¿sí? Le dice, los que guardan las palabras de este libro y termina diciéndole, adora a Dios. Fíjense que aquí reúne al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno solo. Es decir, la adoración solo es para Dios y en ese sentido adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Pero es solo y exclusivamente para Dios la adoración. Y Él no le agrega nada más, ¿sí? Y eso nos deja ver que realmente no era una situación de pecado, de idolatría. Le dice, adora a Dios. Si hubiera sido algo pecado, le hubiera dicho, arrepiéntete y adora a Dios. Pero fíjense que no le está diciendo nada por el estilo, sino le dice simplemente, adora a Dios. ¿Ok? Entonces, digamos que eso nos da un poquito más de claridad de lo que sucedió en ese momento bueno, de lo que le sucedió a Juan, ¿no? Pero que a nosotros en el presente de alguna manera corremos el riesgo también de caer a veces digamos, en cruzar la línea de la honra, ¿no? Un poquito más allá y no necesariamente porque tengamos la intención de volvernos idólatras de personas, ni mucho menos, sino porque a veces puede llegar algo a ser espiritualmente, digamos, confuso, ¿no? O no llegar a discernir todo en nuestra vida. Pero esto nos ayuda mucho a entender eso. Ok, voy a repartir entonces aquí otra cita. Olga, si me ayudas con el versículo 10. ¿Quién me ayuda con Daniel? Yo he dicho Apocalipsis. Apocalipsis 10. No. Apocalipsis Ahí has 22, 10, ¿no? pero has dicho Sí, señor. Igual. yo no sé qué me dijo, ay, ten Apocalipsis 1. No, no. No, pero ya lo pasamos. No, esa no era tan importante ahí. ¿No? No. Bueno. Le damos, más bien ayúdame con Daniel 8:26, la segunda parte. Daniel 8:26. ¿Quién me ayuda con Daniel 12:4? Pues lo leo yo, ya que estoy ahí con Bueno, y Daniel, Daniel también, 12:4 y del 9 al 10, en el mismo capítulo. Bueno, acá mi esposita me ayuda con estos de Daniel, ¿no? Daniel 8:26 primero, ¿no? Daniel 8:26, la segunda parte. Hechos 2, del 17 al 20. Por aquí está Blanca y María Cris, cualquiera de las dos me pueden ayudar. Yo paso. Blanca, Sí, Hechos 2, del 17 al 20. sí, señor. Bueno, Cris, si quieres, vas alistando allí Daniel 12:10, pero eso es más adelante. ¿Sí puedes, Cris? Ahí. Blanquita, apaga el micrófono. Perdón. Bueno, vamos entonces con el versículo 10. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ujú. Aquí, entonces vemos que el llamado, ¿sí? Que le hace el ángel a Daniel de todo, como vemos, ya está entrando en la conclusión de toda la revelación, ¿no? Le dice no selles, es decir, tiene que ser algo abierto, ¿sí? Para toda persona creyente, ¿no? No selle las palabras de la profecía de este libro. Y le dice que el tiempo está cerca. Esto es muy importante cuando dice que el tiempo está cerca y lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no?
Pero esto está en contraste a lo que Dios le reveló a Daniel. Vamos a leer Daniel 8:26, la segunda parte. 8:26. Sí. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. 16. Vamos hasta allí. Y tú guarda la visión para que es para muchos días. Entonces aquí estamos hablando de más o menos 2700 años atrás, ¿no? Cuando Daniel recibe toda esa revelación del último tiempo que es correspondiente con el libro de Apocalipsis. Pero le dice allí, guarda la visión. O sea, tenía que quedar, como dicen, archivada, ¿no? Porque es para muchos días, se refiere que es para mucho tiempo adelante. No era para los creyentes, el pueblo de Israel de ese tiempo, ¿no? No era para ninguno de ellos, sino es para muchos días. Realmente es para el final del tiempo, ¿no? Era lo que le estaba dando a entender el Señor en esa revelación a Daniel. Vamos a leer también lo que dice Daniel 12:4. Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ujú. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok. Dice allí, Daniel, ¿sella qué? Las palabras, porque es para el tiempo del fin. Entonces a Daniel le dice que esas palabras quedan selladas. Ahora, selladas no significa que Daniel escribió la revelación que le dio en todo su libro, ¿sí? Y quedó guardada bajo candado de tal manera que nadie podía sacar ese libro ni leerlo, ¿no? Es un sello espiritual, realmente, es una declaración profética, ¿sí? Lo que él, Dios le está dando a Daniel y le dice, sella las palabras. Es decir, en un sentido, recordemos que Daniel era un hombre de revelación de sueños, él interpretaba sueños, los sueños de Nabucodonosor, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que Dios le está diciendo es, Daniel, no quieras tener entendimiento ni hablar acerca de estas palabras, porque no las vas a entender, ni tú, ni los que están a tu alrededor, ni los contemporáneos de tu tiempo, no las van a poder entender, ni siquiera Daniel va a poder entender, podía entender todo lo que Dios le había revelado en su momento. Entonces, ese sellar es como diciéndole a Daniel, escribe, pero no hables absolutamente nada. No hables de lo que no entiendes, ¿no? Que por cierto también es algo que debemos tener presente en nuestras vidas, ¿no? Cuando no conocemos un tema, no solo escatológico, sino en cualquier aspecto, un tema que no dominamos, que no conocemos de la escritura, hacemos mejor en no hablar acerca de ese tema, ¿no? Hasta que no tengamos claridad. Es mejor ser sincero con la persona que sea y decirle, mira, yo ese tema realmente no lo manejo, no lo conozco a fondo y prefiero mantenerme al margen mientras lo voy estudiando o Dios me muestra algo, ¿no? Esa pretensión de querer saberlo todo, me parece que ya raya a veces en el orgullo, ¿no? En el orgullo espiritual. Pero la verdad es que no lo podemos saber todo y gracias a Dios que es así, porque si no dejaríamos de aprender de los demás, ¿no? Como dijimos antes, ¿no? Entonces dice allí que esas palabras, a diferencia de Juan, iban a estar selladas. En cambio, Juan iba a dar a conocer la revelación. Él sí la iba a dar a conocer. Él seguramente, después de que lo escribió, seguramente lo pudo compartir, lo pudo hablar, ¿no? Con los creyentes de ese tiempo. Después vamos a hacer algunas referencias a lo que creían cristianos, digamos que estaban en el liderazgo en el tiempo en los primeros 2 siglos, especialmente 3 siglos de la iglesia, ¿no? Como Hipólito, Jerónimo, porque ellos hablaron mucho acerca de los temas escatológicos y eso deja ver que para ellos las palabras de la revelación de Apocalipsis ya estaban
abiertas, porque ellos hablaron del arrebatamiento, hablaron del anticristo, hablaron de los juicios, hablaron muchas cosas. Y estamos hablando de 1800 años atrás, ¿no? Entonces fíjense que ya hay comentarios, hay enseñanzas acerca de la escatología de aquellos tiempos. Entonces, no era algo que ya estaba abierto. Después haremos algunas referencias cuando hablemos un poco más acerca del arrebatamiento, lo que creen las personas y todo eso. Ok. ¿Y vamos en qué? Daniel 12:4 y el versículo 9 y 10 del mismo 12, ¿no? del mismo 12 vamos a leerlo. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ajá. Ok. Entonces, allí vemos, ¿sí? En este, en este pasaje que le dice que estas palabras están selladas ¿hasta qué? Hasta el tiempo del fin. Están selladas completamente hasta el tiempo del fin. Y como decía, es el contraste de lo que habla a la iglesia y a toda la iglesia, porque Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 que habla de las 7 iglesias, realmente es a la iglesia en todo tiempo hasta que el Señor regrese. Nosotros solo era un mensaje para las 7 iglesias que estaban allí en toda esta zona de lo que hoy es Turquía, ¿no? Sino que es una enseñanza para la iglesia en todo tiempo, el mensaje de las 7 iglesias. Allí está representada todo el cuerpo de Cristo y en todo tiempo. Pero evidentemente, sí es un tiempo cercano, como dice allí, para todos los creyentes de los postreros tiempos. Entonces vamos a leer Hechos 2, 17 al 20. Hechos 2, 17 al 20. ¿Quién lo tiene? No sé. Yo, parce. Acá. Listo. Sí. Se te Y en oye los... un ruido. Es que es una moto que está pasando. Ah, Aquí sí tenemos buena acústica. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sigo? y al 17 al 20. Bueno, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ajá. Ok, gracias. Pues fíjense que cuando Pedro comienza a predicar allí, porque este es el momento de Pentecostés, ¿no? Él hace referencia a esa profecía que está en Joel, ¿no? En el libro de Joel. Y aquí hay algo muy interesante porque dice varias cosas. Dice que derramaré, bueno, de mi espíritu, pero dice que los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños, en fin, ¿no? Y hace como todo un pasaje, sí, dice que esto es para los postreros tiempos, ¿no? Todo esto. Y termina diciendo que habrá señales en el cielo, en la tierra, humo, el sol se convertirá en silicio o en oscuro y la luna en sangre y todo eso. Y hablando de las señales, pues, cósmicas, todo lo que va a suceder. Entonces, en 3 versículos, hace un recorrido desde el día de Pentecostés hasta el regreso de Cristo, al día grande y majestuoso, como dice allí, del regreso del Señor. En solo 3 versículos recorre todos estos 2000 años y un poquito más hasta que el Señor regrese. ¿Y habla de qué? Habla de sueños, habla de visiones, todo esto, ¿ok? Algo que está sucediendo en este tiempo es que yo sé que se ve mucho en YouTube y mucha gente habla de sueños, de visiones,
sueños del rapto, visiones con la gran tribulación, cantidad de cosas, ¿no? Hay mucho, mucho. Yo he escuchado algunos los empiezo a escuchar y rápidamente los desecho. ¿Por qué? Porque empiezo a encontrar grietas y contradicciones bíblicas, ¿no? En lo que hablan rápidamente. Pero hay otros que sí lo dejan a uno pensando, ¿no? Hay algunos sueños y algunas visiones que realmente ni contradicen la palabra y al contrario tienen mucho soporte en la escritura, las cosas que vieron, tienen mucha coincidencia con lo que enseña la palabra de Dios. Y es evidente que hay un aumento en este tiempo donde Dios se está revelando. Bueno, yo tuve un sueño con el rapto por allá por el año 86, 87. Yo se los compartí, tuve un sueño. No puedo hablar de más sueños porque no he tenido más sueños y, y hasta el día de hoy creo que fue un sueño que el Señor me dio, ¿no? Pero ¿qué? Y si yo puedo tener la certeza de que ese sueño de Dios, pues tampoco puedo negar que otras personas realmente tengan sueños con el rapto, ¿no? Pero hay, pero hay no sé, como una fiebre, ¿sí? Desmedida de sueños y de profecías y se levantan una cantidad de pseudoprofetas y tienen tantos y tantos y tantos y tantos sueños que hablan cosas que realmente yo veo que hay muchas cosas inconsistentes con la palabra, que realmente no soportan un filtro de verdad de la palabra de Dios y eso es peligroso, ¿no? Porque, porque el creyente puede caer en el engaño de que, uy, todo lo que vio esa persona y todo eso y va a ser así y tal cosas van a ser así. Y eso suena, digamos, emocionante o aterrador o como queramos, las cosas que dicen, ¿no? Pero recordemos también que el diablo se viste como ángel de luz, ¿no? Entonces también pueden haber visiones falsas, pueden haber sueños falsos, pueden haber unas cosas. Una persona que se obsesiona con los sueños y las visiones pues fácilmente puede terminar soñando cosas que no son y dar por hecho que fue Dios quien le trajo esa revelación. Por eso yo siempre insisto en que todo lo debemos llevar a la palabra, al filtro de la palabra. Y hay algunos que he escuchado que digo, bueno, la verdad, tiene mucho, realmente tiene mucho de la palabra de Dios y seguramente Dios sí está hablando a través de alguno de esos sueños. Pero hay otros que pareciera que tienen sueños todas las semanas, sino todos los días, ¿no? Entonces empieza uno a ver cosas que la verdad lo hacen dudar a uno mucho y como digo, hay que cuidarse mucho, hay que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando. Y entre más estudiamos la palabra de Dios, más protegidos estamos, ¿no? De creer cualquier cosa. Porque entre otras, recordemos que fue una advertencia del Señor, que en el último tiempo había ¿qué? Había una explosión de ¿qué? De falsos profetas, ¿no? Así como habría terremotos y guerras y todo, y dice que engañarían a muchos, ¿no? Y realmente lo que vemos hoy, hay una explosión de falsos profetas para todo, ¿no? Para toda clase de cosas, incluyendo la escatología. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedir en oración que el Señor nos guarde de dejarnos llevar por tanta cosa que se ve en YouTube y más ir a la palabra por encima de todo, ¿no? Ok, entonces allí vemos que si bien la orden es no sellar la profecía, ¿no? Porque el tiempo es cerca, entonces eso sí nos llama a que la iglesia debe estar muy atenta, ¿no? Si la orden fue no sellar, de estar atentos de que habría sueños, visiones, bueno, señales y todo eso, el llamado de Dios y más para nosotros, pues obviamente es estar muy atentos a los tiempos y para el regreso del Señor, lo que Dios está haciendo. Ahora, cuando Pedro habla de esto y Juan recibe también esta revelación, al fin y al cabo, pues ellos eran contemporáneos, ¿no? Del primer siglo.
Y dice allí que en estos postreros Dios ha hablado, sí, lo que viene, Dios los incluyó a ellos, la iglesia naciente la incluyó dentro de los postreros tiempos, ¿no? Pero hay que distinguir entre los postreros tiempos y los días finales, que son los que nosotros estamos viviendo. Entonces, si había un llamado para la primera iglesia, ¿para qué? Para que pusieran atención a estas cosas, cuánto más nosotros debemos estar atentos, porque nosotros sabemos que sí estamos ya a las puertas del regreso del Señor. No podemos decir que hoy sea igual que hace 2000 años atrás, en lo absoluto. Eso sería un error y sería casi como negar lo que estamos viendo a nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo, ¿no? Sin necesidad de ir a la escritura, pero todo es tan evidente hasta el mundo, ¿no? El mundo, aunque no tiene el conocimiento ni el discernimiento bíblico, el mundo habla de que es un caos el mundo y que esto se aproxima, es el fin del mundo y bueno, hablan en sus términos, ¿no? Pero hay una sensación generalizada, ¿no? Sí, en los ovnis, por ejemplo, dice acá mi esposa, ¿no? Y eso es parte de, ¿no? Hay una sensación en el ambiente, en el mundo en general, de que esto ya no va para mucho tiempo, ¿no? Por eso está hasta el famoso ese reloj del fin del mundo, ¿no? De unos científicos que lo van corriendo poco a poco y eso deja ver, eh, digamos que da más tristeza que un creyente, un hijo de Dios diga que no, que eso falta muchísimo, que eso el Señor todavía no viene, y que un incrédulo tenga más certeza de que esto ya se está acercando al final, ¿no? Porque un hijo de Dios teniendo la palabra revelada y aparte de eso viendo todo lo que pasa, todo eso pues debería ser más consistente, ¿no? Con ese conocimiento que está recibiendo. ¿Amén? Ok. Bueno, vamos a seguir avanzando allí y voy a repartir entonces el versículo 11 de Apocalipsis. Ah, Olga. El que es Bueno, injusto sea injusto. pero espérate un segundito, reparto aquí otra cita que me tome en Daniel 12:10. Yo, Daniel 12:10, que estoy ahí. Es que ese ya lo leímos, Pero, Mauro. sí, Lo pero es que hay que lo volverlo a tenía. leer ahorita porque hay una parte que hay que trabajar con este versículo. Leamos el versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, Ajá, el que es santo, santifíquese todavía. todavía. ¿Ok? Entonces, este versículo realmente se relaciona con la situación del ser humano, del hombre presente de ahora, ¿sí? Porque está hablando en un presente continuo, si se dan cuenta, ¿no? Todavía, el que es haga esto todavía, haga esto todavía, haga esto todavía. Nos está hablando a nosotros, así como le habló a los creyentes de hace 500, 1000 años, lo que sea, hacia atrás, ¿no? Y le seguirá hablando a los que sigan adelante todavía, ¿ok? Pero nos habla de esa manera. ¿Y qué nos dice? Perdón, ¿qué nos dice allí? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, ¿sí? Sea injusto todavía. Es decir, siga viviendo en su injusticia. Es interesante que en este pasaje no le dice al injusto, arrepiéntase, ¿no? Lo mismo el que dice allí, el que es inmundo, el que anda en la suciedad de su corazón, las inmundicias, si eso es lo que le gusta, pues siga en su inmundicia, ¿sí? Siga en su inmundicia. Y dice que el que es justo, al contrario, entonces dice que practique más la justicia, ¿no? Y el que es santo, busque santificarse todavía más, ¿no? No se quede ahí pensando que ya está, ya alcanzó todo, sino siga adelante, ¿no? Ahora vamos a leer lo que dice
Daniel 12:10. 12:10. Dice todo, Dice, ¿no? Ah, no, o María Cristina. O María Cris, ¿lo lees? bueno, sí, 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 Mauro, yo lo tengo. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán limpiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán Ajá. Fíjense, los impíos procederán impíamente, impíamente. pero los entendidos entenderán. Realmente básicamente es la misma figura, ¿sí? Pero aquí lo que está haciendo es entre los dos, haciendo una clara diferencia, ¿sí? En las conductas de las personas, ¿no? Eh, y eso no es otra manera que decirnos Dios en este tiempo, cada uno decide cada día cómo va a caminar. Cada uno decide cada día cómo va a caminar. ¿Ok? Esto es importante, ¿no? Porque fíjense que el Señor le está diciendo aquí a las personas es, si a usted le gusta practicar ese pecado, pues sígalo practicando, ¿sí? Sígalo practicando y deleítese en eso. Pero si a usted le gusta es la santidad, entonces santifíquese más, ¿no? Y eso es para hacer una clara diferencia entre esos dos tipos de persona. ¿Por qué? Porque entre una persona practica más el pecado y un creyente practica más la justicia, la santidad, obviamente se hace más notoria la diferencia, ¿no? Triste es cuando no hay diferencia, sobre todo de este lado, de los creyentes, cuando la gente de afuera en el mundo no ve la diferencia entre nosotros y ellos, o entre un cristiano y ellos, no ven la diferencia, porque hacen las mismas cosas, hablan de la misma manera, siguen las mismas conductas, ¿no? Pues pareciera que no hubieran conocido al Señor y de pronto muchos de ellos realmente son solo simpatizantes, ¿no? Pero grave es que el cristiano no haga la diferencia, ¿no? Que un cristiano no haga la diferencia, y más en este tiempo, porque en este tiempo hay mucho sincretismo, ¿no? Mucho cristiano creyendo cosas que no son correctas, practicando cosas que no son correctas, ¿no? Creyendo doctrinas, ¿no? Que para nada son bíblicas, se tuerce la palabra de Dios con una extrema facilidad. Eh, Escucha a uno cristianos diciendo, no, pero es que no hay que ser exagerados, es que no hay que ser extremistas, Dios acepta esto, acepta lo otro, y así una y otra persona uno escucha ese tipo de declaraciones, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Eso es grave y es peligroso para un creyente como tal. ¿Amén? Ok, y vamos a ir al versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ok. Eh, este mismo versículo, eh, si lo quieres leer, Olga, que estás allí, Sí, señor. lo puedes leer. Ok, el aquí vengo pronto, no el mismo versículo, sino esa declaración de vengo pronto se repite en el versículo 7 y en el versículo 20. Si quieres, leamos el Del, 7 y el 20 para de- recordarlo. del mismo 22. Sí, del mismo 22, del mismo 22. Sí, el 7 dice, he aquí vengo pronto y en el Ajá, 20, aquí vengo pronto y en el y en 22, el 20, bueno, el 22 no existe. perdón, el 20, versículo 20 y 22. El 20 sí, señor. Ciertamente vengo en breve, Ajá, ciertamente vengo en breve. He aquí vengo pronto, ciertamente vengo en en breve. breve. 3 veces lo repiten, 3 veces. Y recordamos que cuando la escritura habla 3 veces acerca de hace una misma declaración 3 veces, ¿sí? Nos está hablando de qué? De que son palabras fieles, absolutas y que se van a cumplir con absoluta seguridad de parte de Dios, ¿no? Es la perfección de Dios.
el 3, ¿no? 3 veces el Señor está declarando aquí, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, o vengo en breve, cualquiera de estos 3 casos, ¿no? Entonces, las 3 veces anuncia el Señor su venida. Acá no está hablando del rapto. Aquí en estos 3 está hablando de la segunda venida, que es la que conocemos como la parusia, ¿no? Cuando nosotros realmente regresamos juntamente con Él, ¿no? Es la segunda venida que es visible como el relámpago que habla Mateo 24, que es visible para todos los habitantes de la tierra. Ahora, en esa declaración, volviendo al versículo 12, dice, he aquí que yo vengo, ¿sí? Esa palabra, yo vengo, es un presente profético, ¿sí? En el texto griego original es estoy viniendo, ¿sí? Estoy viniendo. O sea, cuando Juan recibe toda esta revelación y lo leen en el texto original los creyentes a partir de ese momento, la declaración es, estoy viniendo, estoy viniendo, estoy viniendo, estoy viniendo, estoy viniendo, ¿sí? Entonces todos tenían presente el regreso del Señor está cerca. Y si nosotros vemos en detalle muchas de las declaraciones acerca de la venida del Señor en Hebreos, en Romanos, en las cartas, ¿sí? Cuando habla Pedro, todos ellos, sí, el mismo Santiago, todos sí, dicen, y esperar de los cielos, sí, su venida está cerca, el Señor está cerca, sí. Pablo, de hecho, pensaba cuando escribió Tesalonicenses que ya él se iba con el Señor en el rapto, ¿no? Porque veían inminente el regreso, aunque no era la segunda venida sino el rapto, pero veían inminente el regreso del Señor. El saludo, la despedida de los cristianos del primer, segundo siglo y hasta el tercer siglo era Maranata, que era Cristo viene, ¿no? Cristo viene. Hoy en día es todo lo contrario, ¿sí? No, el Señor está diciendo desde hace tanto tiempo que viene y nada que viene, ¿no? Cuando nosotros sí lo tenemos, como dicen popularmente en la nuca, ¿no? Lo tenemos ya a las puertas al Señor, ¿no? Pero ellos siempre se saludaban Maranata, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y en las cartas lo vemos una y otra vez. Él está cerca, el Señor está cerca, el Señor está cerca, ¿sí? Preparados para su venida. Una y otra vez, no sé cuántas veces lo podemos encontrar en todas las cartas. Entonces, cuando él dice estoy viniendo, se lo dijo a toda la iglesia, desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. Él está diciendo estoy viniendo, es decir, en cualquier momento, ¿sí? Ya se acerca a mí, regreso. Y cuando cada día que nos despertamos debemos decirle, Señor, gracias porque hoy estás viniendo, ¿sí? Y parte de su regreso incluye primeramente, obviamente, el arrebatamiento, ¿no? Es parte de su regreso, pero él está viniendo. Eh, Cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Dice que las 10 vírgenes escucharon un clamor a medianoche, ¿sí? Aquí viene él, esposo. Ellos dijeron, fíjense que ellas dijeron esto, dijeron que cuando era noche, la medianoche, se oyó el clamor. Aquí viene él, esposo, en la noche, ¿sí? Y Pablo en Romanos capítulo 14, ¿qué dijo? Perdón, capítulo 16 de Romanos al final, él dijo, la noche está avanzada, dijo Pablo, la noche está avanzada. Eh, Estén listos, porque Cristo viene. O sea que para Pablo el entendimiento era que la noche se refiere a la oscuridad espiritual, las tinieblas ya está avanzada. Ahora, si estaba avanzada en los tiempos de Pablo y los apóstoles, ¿qué estará para nosotros? Que ya hemos recorrido 2000 años y que estamos viendo todo lo que estamos viendo, la oscuridad que hay en este mundo es impresionante, ¿no? La oscuridad espiritual. Entonces, nosotros estamos viviendo en el tiempo más oscuro de la historia de la humanidad, indudablemente. Estamos en la noche más
avanzada. ¿Ok? Estoy viniendo. Dice también allí, y mi galardón conmigo, mi galardón. ¿Se refiere a qué? A la paga de él, ¿sí? La paga de él que tiene o el salario que tiene para cada uno de nosotros. Creo que no repartí Lucas 10, no. Acá mi esposita me va a dar con Lucas 10 del 30 al 35. Alguien que me ayude con 2 Corintios 5:10. Yo, Blanca. Y sí, entonces, Cris, ¿me ayudas allí con Apocalipsis 20 del 11 al 15? Sí, señor. Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Te lo leo ya? Ok. Gracias. Entonces vamos a leer, vamos a recordar esta historia, porque esta historia nos habla exactamente de esto del galardón. Y es una historia que esconde, ¿sí? De una manera figurada allí el regreso del Señor. Vamos a leer Lucas 10 del 30 al 35 allí. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hasta el 35 es. Hasta el 35, sí. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuídamele y todo lo que gastes de más que yo te lo pagaré, ¿no? Y lo que vemos en la historia esta del buen samaritano, como la conocemos, ¿no? Que hubo el sacerdote, el levita, y después vino este otro hombre que sencillamente lo atendió a este hombre que lo habían golpeado y robado y todo eso, ¿no? Nos está hablando de la historia de la iglesia, ¿no? Y nos está hablando de qué, de la prioridad que nosotros tenemos de qué, de cuidar a las personas, ¿no? Las personas están golpeadas. El diablo, se cumple lo que el diablo hace, hurtar, matar y destruir, ¿no? El diablo destruye, roba, mata, hace de todo con la gente, ¿no? Y nosotros nos estamos recogiendo tirados en el camino. Y el Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Miren, mientras vengo, como le dijo al misionero, cuídemelo y cuando yo regrese, te voy a pagar lo que hayas gastado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que Dios a todos nos da una responsabilidad con las almas, con las personas, de una u otra manera de cuidarlas. Las cuidamos con el discipulado, las cuidamos cuando les aconsejamos, ¿sí? Las cuidamos cuando las recogemos perdidas en su pecado y las evangelizamos, ¿sí? Las cuidamos cuando las estamos edificando, las cuidamos de mil maneras, ¿sí? En la enseñanza, de todo, ¿no? Todo lo que hacemos en la obra del ministerio, finalmente Cristo nos lo va a pagar cuando Él regrese, ¿no? Cuando Él regrese, Él nos va a dar el salario, esa paga. Nada, el Señor no se queda absolutamente con nada. Entonces, es una figura muy bonita, ¿no? Allí de lo que el Señor nos llama a estar atentos, ¿no? A no descuidar la labor, la tarea que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros, porque para todos, sin excepción, hay recompensa si cuidamos de lo que Dios nos manda a cuidar en todo tiempo, ¿no? Y Dios lo que viene, el Señor, pues no viene, Él no viene por, eh, ¿por qué? Por bodegas, ni por grandes auditorios, ni por sillas, ni por maravillosos equipos de sonido, ni de video en iglesias. No, el Señor viene es por vidas, viene por almas, ¿no? Entonces tenemos que cuidar por aquello que el Señor espera que cuidemos, ¿no? Por todas las personas.
en este tiempo. Cuando rescatamos a un creyente, a un hermano en Cristo del error que está siendo desviado, estamos cuidando de esa persona, ¿no? Entonces, hoy tenemos como doble tarea los perdidos, ¿no? Que no han conocido a Cristo y los hermanos, las ovejas perdidas también que se están desviando, volverlas a recoger, ¿no? Volverlas a recoger para el reino, para estar listos para su regreso. Amén. Ok. A cada uno vamos como dice ahí, a recibir la recompensa según cada uno sea su obra. Ahora, hay dos tipos de recompensa, no debemos olvidar, hay dos tipos de recompensa. Y vamos a leer allí primero, vamos a leer 2 Corintios 5:10. Listo. Segunda de Corintios 5, 10. 5:10. porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ajá, ok. Entonces, acá nos recuerda que está hablando del tribunal de Cristo, ¿no? Esto es la recompensa para los creyentes. Los creyentes van a recibir, como dice allí, de acuerdo a lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. No vamos a recibir condenación, no vamos a recibir castigo como tal, ¿no? Porque ya Jesús pagó por todos nuestros pecados, ¿no? Recibiremos recompensa por lo bueno que hayamos hecho para el Señor. Y cuando se refiere a lo malo, yo lo que veo allí son pérdidas, ¿no? Vas a recibir que, en cierta manera, como la decepción o la tristeza de haberle fallado al Señor en algo y no poder recibir una recompensa que Él tenía para cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, pero nunca es para condenación, ni mucho menos, ¿ok? Y la otra recompensa la vamos a leer en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Cris. Sí, señor. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito, es hasta el 15, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ok, gracias. Entonces allí vemos, miren cuánto detalla la escritura para hablar de la recompensa para los impíos, para los inconversos, ¿no? Claramente dice que los libros se van a abrir. Obviamente el que no está escrito en el libro de la vida, pues sabe que va para la condenación, pero también están los libros donde están todas las obras que han hecho las personas. Y según lo que hicieron, van a recibir también un castigo extra, ¿no? Van a recibir un pago por sus obras, ¿no? Dios va a pagar justamente por todos sus hechos, todas las cosas que hicieron, y será el justo juicio de Dios y se irán a la eterna condenación con ese pago, que es el juicio del trono blanco, ¿no? La eterna condenación más todo el pago que Dios les dará a cada uno por su maldad, por todo lo que hicieron, ¿no? Y que obviamente no quisieron arrepentirse. Amén. Ok. Dejamos hasta allí. No sé si hay alguna pregunta para continuar la semana siguiente. Mauro, yo sí tengo una pregunta. Sí. Y es que como que no entiendo este versículo donde dice que el injusto siga siendo injusto y el impío siga siendo impío,
porque como que me contradice de todo el evangelio, que Dios no quiere que nadie se pierda y siempre está buscando el arrepentimiento de las personas. Entonces, Ujú. como que no entiendo bien que él diga eso. Sí, acá es como una línea de separación entre el que se arrepiente y el que no se arrepiente. Porque, claro, Dios desea que todos vengan a arrepentimiento, Arrepentimiento. ¿no? Sí, Pero hay un momento donde el corazón se endurece tanto y la mente se entenebrece de tal manera, ¿sí? Que prácticamente Dios ya tiene que dejarlos a, como decíamos, como diríamos, a su suerte, ¿no? Eh, ya es el camino que decidieron seguir, ¿no? Eh, camino de pecado, de perdición, y no hay nada que hacer con esas personas, ¿no? Por más que en el corazón de Dios, lo puedo asegurar, Dios no hubiera querido que absolutamente nadie se pierda, ¿no? Que todo el mundo sea salvo. Pero lo cierto es como dice después de Juan 3:16 que Dios amó de tal manera al mundo, pero cuando uno lee el 17 hasta el 20, ¿qué lee uno? Dice que, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la la luz. Y es luz. eso. Llega un momento donde las personas lo que aman es el pecado, lo que aman es todo lo que es contrario a Dios, y por más de que haya un llamado al arrepentimiento, no qué, no lo quieren. Y a esas personas es las que Dios dice, pues, si ese es el camino que quieres seguir, síguelo, ¿sí? Porque ya te he hablado de tantas maneras, te he mostrado mi gracia, mi misericordia, ni siquiera los ha cortado en su vida, ¿sí? Antes, para darles oportunidad de arrepentimiento. Pero dice, si quieres seguir desbocado en ese pecado, pues hasta que llegues al final y te vas a la condenación, ¿no? Pero obviamente lo que dices es cierto. Digamos, la prioridad en el corazón de Dios es que todas las personas vengan al arrepentimiento. Pero miremos nomás la historia del diluvio. Eh, Llegó el tiempo del diluvio, Noé predicó, porque dice que fue predicador de justicia, ¿no? ¿Y cuántas personas entraron con él al arca? Solo 8 personas, su familia. El resto de personas solo se burlaron, no creyeron, no quisieron, y finalmente todos se fueron a una condenación. Toda esa creación, todos esos millones de personas terminaron en una condenación. No era el deseo de Dios. Dios esperó, esperó, esperó. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra, esperó, esperó. Y finalmente ya no había nada más que hacer. El corazón llega a endurecerse tanto, y como digo, y la mente a entenebrecerse tanto, que ya el evangelio no llega a sus corazones, ¿no? No porque Dios no quiera que se arrepientan, sino porque las personas, ¿sí? Han querido seguir ese camino y se deleitan en ese camino. Entonces, es como cuando en lo natural le decimos a un hijo o algo así, le podemos decir, bueno, eso es lo que usted quiere hacer, bueno, hágale, ¿sí? Porque si ya no quiso escuchar de todos los consejos de papá y mamá y todo eso, eso es lo que quiere hacer, bueno, pues váyase y haga su camino, ¿sí? La vida le va a enseñar que por ahí no es, ¿no? Entonces, no sé si te queda claro más o menos a qué se refiere eso. No es que la voluntad de Dios es que la gente se pierda, ¿no? La voluntad de Dios siempre será que la gente se salve. Se Y no son arrepienta. las personas las que deciden por su perdición, ¿no? Irse a la condenación eterna, ¿no? Es una decisión de ellos. ¿Eh? Sí, Mauro, muchas gracias. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo allí? ¿Alguna otra pregunta? Hoy tenemos a Felipe por acá. ¿Nos acompañas? Bienvenido, Felipe. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, entonces vamos a orar dándole gracias al Señor en esta noche. Y de pronto yo creo que terminamos Apocalipsis la próxima semana para comenzar ya con otros temas eh, un poco mucho más detallados acerca de todo el tema escatológico. Amén. Todavía nos falta mucho, la verdad, mucho que estudiar.
Padre eterno, Señor, te damos gracias, Rey, te bendecimos, te exaltamos, Rey de la gloria, te glorificamos, Señor amado. Gracias, Padre celestial, Señor, por lo que nos permites, Señor, seguir escudriñando en tu palabra, Rey de la gloria. Una vez más queremos pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, siga hablando en nuestro corazón. Y de lo que hoy, Señor, comentamos también en esta reunión, pedimos, Señor, conforme a la palabra de hecho, Señor, que traiga sueños, visiones, Rey de la gloria, Señor, acerca del tiempo que estamos viviendo, de tu regreso, Rey de la gloria, Señor. Tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. Y pedimos, Rey de la Gloria, Señor, que te manifiestes en este tiempo a tu iglesia, Señor, a nuestras vidas, Señor, hablándonos también de esa forma, Señor, que lo hace el Espíritu Santo, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Rey Eterno, una vez más en esta noche. Dejamos este tiempo que viene, Señor, en tus manos la próxima semana. Si tú no has regresado, Señor, aquí estaremos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.